Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a Depósitos y Talleres. Episodio 1. Atocha. Empezamos esta nueva serie de Meijo Ferroviario en el que fue el madrileño depósito de Madrid Atocha. Fantástica imagen de Juan Bautista Cabrera, uno de los pioneros de la afición ferroviaria, uno de los mejores fotógrafos ferroviarios, por no decir el mejor, de la década de los 50. Así era el depósito de Atocha en la época del vapor, año 1957. ¡Vamos! ¡Que nos vamos! Imagen del depósito de Atocha en la década de los 60. Cuando se construyó en la época de MZA, era el depósito de locomotoras más grande de España. En los primeros tiempos, las máquinas de la línea de Madrid-Aranjuez permanecían alrededor de las estaciones. No existían los depósitos propiamente dichos. Y con el tiempo, la MZA adquirió unos terrenos cerca de la estación de Atocha y allí oficialmente construyó el depósito para el mantenimiento de las locomotoras de vapor de la Compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante. Al depósito madrileño de Atocha también se le conocía como Cerro Negro, porque al lado se construyeron unos talleres, sobre todo para automotores diésel, que tenían esa dominación. Entonces el complejo creció tanto en cuanto a locomotoras de vapor, luego diésel y luego automotores, que se le llamaba indistintamente Cerro Negro o Atocha. Pero aquí le vamos a llamar Depósito de Atocha, que era la denominación original y clásica de este depósito. Fantástica imagen de la locomotora 040-2351 de Renfe. Depósito de Atocha el 15 de noviembre de 1959. En el depósito de Atocha, en la década de los 50, en esos primeros 15-20 años de Renfe, se podía ver prácticamente cualquier tipo de locomotora a vapor, desde las locomotoras de mediana potencia y de maniobras hasta las más grandes y potentes que han conocido los ferrocarriles españoles. Nos vamos a una de las placas giratorias o rotondas que tuvo el depósito madrileño. Y además con una de las locomotoras más míticas que han circulado por los ferrocarriles españoles, locomotora 231-4024 de Renfe, de tipo Pacific, con esos 3 ejes acoplados con ruedas de gran diámetro que hacía diferente a estas locomotoras del resto. Las Pacific de Renfe procedían de las locomotoras Pacific de la Compañía de Andaluces, que fueron las únicas locomotoras de este tipo que existieron en los ferrocarriles españoles, ya que eran locomotoras pensadas para grandes velocidades en llano. En la red española, tan montañosa y con tanto relieve, estas locomotoras no eran las más adecuadas, pero sí que cumplieron muy bien su función en las largas rectas que hay en La Mancha. Locomotora 040-2285 de Renfe, fotografiada el 25 de marzo de 1960. Fotografía realizada por uno de los grandes, por Lawrence Marshall, uno de los grandes fotógrafos y divulgadores del ferrocarril mundial, pero también del ferrocarril español. El depósito de Madrid-Atocha fue el más importante de la compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, por lo que contaba con las mejores máquinas de la compañía. Allí empezaron a utilizarse, a principios del siglo XX, las interesantes locomotoras de tipo compound, tipo 230, y también de las series
651, 680 y 801, 875, que luego fueron las Renfes 230, 4001 a 4003, que además marcaron un granito en la evolución de las locomotoras a vapor. Fue también Atocha el depósito que contó con el mayor número de locomotoras de la serie 1700 de MZA. Pero también el Madrid-Atocha, el número de pequeñas locomotoras chocolateras, como las llamaban los ferroviarios, que eran para maniobras y para pequeños movimientos de material a lo largo del depósito, estas locomotoras eran muy numerosas también. Aquí vemos en la foto una locomotora 120-0241, fotografiada en mayo de 1953. Este depósito, al ser tan grande, no solamente lo fue en la época de MZA, también lo fue en la época de Renfe y tenía un montón de actividad y de movimiento. Locomotora 040-2061 de Renfe, una de las Cockerill que había en el depósito de Atocha. Imagen del año 1953. Un tipo de locomotora de las más clásicas, más estándar y más funcionales que tuvo la gama de media potencia de Renfe en esos tiempos. La calidad de la infraestructura en comparación con otros países europeos de la red española pues era bastante baja y eran más este tipo de locomotoras de mediana potencia o incluso baja potencia de bajo peso por eje que las grandes locomotoras de vapor, ya que en la red española en la década de los 50 había muchísimas limitaciones técnicas de peso en los puentes, en los aparatos de vía, incluso en muchos tramos de vía no era recomendable el uso de locomotoras de gran tonelaje. Con el tiempo, a partir de esa época, fue cuando empezaron a proliferar las locomotoras de gran potencia. Seguimos con estas locomotoras más antiguas y más primitivas. Locomotoras 120 o 120, la 2111 y la 2107. Imagen del 4 de junio de 1954. Unas locomotoras que ya tenían casi 100 años, porque estas eran una serie de las que venían del siglo XIX, de la época más primitiva de nuestro ferrocarril. Renfe, después de la fusión, o de la nacionalización, mejor dicho, de todas las compañías privadas, tuvo que hacer un inventario gigantesco y hacer un cambio de organización. En el primer inventario sobre el parque motor realizado en 1942, tras la creación de Renfe, todo había quedado en 45 depósitos de las antiguas compañías. Tuvieron que suprimirse los depósitos más pequeños y centrarse en los de mayor importancia. Otra fantástica imagen de otra de las Pacific, una 231, 4020, sin el número exacto de la locomotora no se puede determinar, fotografiada en el depósito de Atocha, una de las locomotoras más espectaculares que tuvieron los ferrocarriles españoles. Estas Pacific de la antigua Compañía de Andaluces se pueden equiparar perfectamente a las 1800 y 1700 de MZA y las grandes locomotoras montaña que venían de la Compañía del Norte. Quizás ya se queda corta frente a las Confederaciones y las Garraf que luego tuvo Renfe más adelante. Otra de las numerosas locomotoras de maniobras que existían en el depósito madrileño, locomotora 120-0241, fotografía de mayo de 1964. Estas locomotoras se dedicaban a sacar las locomotoras de vapor más grandes que no habían sido encendidas. Más adelante, esas máquinas que habían salido de los talleres pues se encendían, se ponían en marcha. Estas pequeñas locomotoras realmente estaban encendidas prácticamente todo el día y consumiendo muchísimo combustible, ya que tenían que estar preparadas en todo momento y no podían ser apagadas prácticamente en toda la jornada. De hecho, las locomotoras de maniobra fueron las primeras en ser sustituidas por locomotoras diésel, ya que la explotación diésel en las maniobras era mucho más económica y mucho más viable.
Dicho y hecho. Muchas locomotoras, las primeras en darse de baja fueron las de pequeña potencia y de maniobras, y fueron sustituidas por un montón de tractores de maniobras, de todo tipo, de la serie 303, 304, y en los talleres, sobre todo, eran muy habituales los Memé, los serie 301, la antigua serie 10.000 de Renfe. Unos tractores de maniobras que consumían muy poco combustible, que podían ser manejados prácticamente por cualquier operario del depósito y que realizaban el mismo cometido que las viejas y costosas locomotoras de vapor dedicadas a maniobras. Y también detrás, Su Majestad, la locomotora 333, de las que hubo muchas en el depósito de Atocha. Imagen del año 1987, pero los Memé ya llevaban más de 20 años de servicio. Aquí vemos otra imagen del año 1964, el tractor 301-015, o la antigua numeración que había en la década de los 60, 10.115. Los Memé, la verdad es que fueron un gran avance para economizar y para que las maniobras fueran más eficientes en estos depósitos, donde había un montón de movimiento de todo tipo de material. Eran muy habituales las maniobras y los movimientos de locomotoras de vapor que no habían sido encendidas, y también para vagones de herramientas y de material, y para mover locomotoras que tenían partes quitadas y que no podían moverse por sus propios medios. También los Memé, con el tiempo, fueron saliendo de los depósitos y acabaron en algunos apartaderos industriales de toda la red española. Seguimos con este bloque de blanco y negro, y después del vapor nos vamos a esta época más primitiva del material diésel. Aquí podemos ver a los míticos ferrobuses que también estuvieron en el depósito de Madrid Atocha. Imagen del año 1964. En la primera etapa de vida de los ferrobuses, donde realizaban servicios de cercanías en grandes ciudades. Con el tiempo fueron pasando a la España rural, a líneas de poco tráfico y de poca densidad de población. Antes de la inauguración del depósito de Cerro Negro para los automotores TAF, ya en la estación madrileña de Atocha había como una especie de taller para el material diésel, para los pequeños automotores de las antiguas compañías y también para los ferrobuses. Y hablando de los antiguos automotores de las antiguas compañías, aquí tenemos uno de los más míticos automotores antiguos, una Litorina, fotografiada en el año 1948. Una serie que iba desde la unidad 1215 a la 1220. La serie 9000 de los automotores de Renfe no era una serie monolítica. Eran prácticamente todos los automotores heredados de las antiguas compañías que venían de diferentes series y eran modelos muy diferentes. Y Renfe en su inventario los metió a todos en el mismo saco, por decirlo de algún modo, y todos eran serie 9000. Pero había de todo, había abejotas, había litorinas, hasta el Piojo Verde famoso, el mítico automotor con tracción vapor, tuvo numeración de la serie 9000. Otra foto, donde podemos ver más de cerca a estas litorinas, estos automotores térmicos que fueron muy llamativos. Aunque estas fotos son en blanco y negro y quizás no se diferencia bien la textura de la caja y de la pintura, casi todos los automotores de la serie 9000 fueron pintados en color plata con una franja verde, que era el color oficial que llevaban los automotores térmicos, como se llamaron en un principio, porque había muchos que eran a gasolina, con motor de explosión, y hubo uno que era de vapor. Luego la denominación cambió con el tiempo a automotores diésel. En la década de los años 30, las antiguas compañías ferroviarias, tenían proyectos para poner más automotores, pero la guerra civil truncó
todo el proyecto y tuvo que ser Renfe, pero ya en los años 50 y 60, quien dieselizó el parque de automotores térmicos y lo amplió. Y nos vamos a un bloque de color. Color y vapor, que también lo hubo. Hubo mucho vapor fotografiado en color. Locomotora 151-3120. Locomotora Renfe Santa Fe, fotografiada en Atocha en 1966. Una de las locomotoras más brutales y espectaculares de gran potencia que tuvieron los ferrocarriles españoles. La Santa Fe fueron las únicas locomotoras con 5 ejes acoplados. Se utilizaban sobre todo para trenes de mercancías y para los pesados carboneros en el noroeste español, pero hubo varias unidades destinadas a Atocha, donde los aficionados de la época podían quedar sorprendidos por el tamaño y la potencia de estas locomotoras. La belleza y la espectacularidad de las locomotoras no solamente estaba en su tamaño, también en su diseño. Locomotora 232-0230, tipo tanque, fotografiada en mayo de 1963. Las locomotoras tanque eran locomotoras, por lo general, bastante compactas y con una relación peso-potencia bastante buena en comparación con otras locomotoras. El no llevar tender tenía ciertas ventajas, pero también tenía ciertos inconvenientes, ya que no tenían la misma autonomía que las locomotoras con grandes tenderes para poder llevar carbón, fuel o agua. Fantástica imagen. Y de las compactas locomotoras tanque, vamos a otro de los monstruos que tenía este depósito. De nuevo, aquí tenemos otra Santa Fe, una 151F3113, fotografiada en 1967. Yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Una de las locomotoras más espectaculares, ya no solamente por la potencia y las prestaciones, el tamaño era realmente imponente. Una de las locomotoras con mayor longitud de todo el parque de vapor de Renfe. Esta Santa Fe ya estaba fuelizada y tenía quemador de fuel en vez de la caldera de carbón. El carbón en España era cada vez peor, más caro, y Renfe optó ya a mediados de los años 60 por fuelizar prácticamente todo el parque vapor de la red. Y no podía faltar uno de los grandes clásicos, locomotora de Renfe tipo 241, antigua serie 1700 de MZA. Para muchos, la mejor locomotora a vapor de los ferrocarriles españoles, tanto en MZA como en Renfe. Unas locomotoras que tenían, además de un gran rendimiento, tenían muy buena fiabilidad y los ferroviarios de la época, muchos decían que era la mejor locomotora que habían manejado en sus carreras laborales. Un mito de los ferrocarriles españoles es creer que las locomotoras Mikado y las Renfes, que empezaron a funcionar en la década de los 40, fueron de las primeras locomotoras que Renfe tuvo nuevas para su compañía, que mejoraron estas series a las antiguas, y no fue así. Tanto las Mikados como las Renfes eran locomotoras universales, un poco desfasadas para su época, pero que valían para toda la red española, y por eso Renfe apostó por esas dos series. Pero la serie 1700 MZA, aunque fuera más antigua, era mejor locomotora que las nuevas adquisiciones que tuvo Renfe en los años 40. Otro clásico que no podía faltar en el depósito de Atocha, locomotora 241-2223. Fotografía de junio de 1966. Las míticas atómicas o bonitas, que entre otros motes que tenían estas locomotoras, de las mejores que también tuvo la red ferroviaria española. Estas grandes locomotoras a vapor, como hemos visto con la Santa Fe y como veremos en próximos episodios con las Confederaciones y demás locomotoras, eran grandes, eran potentes, eran muy espectaculares, pero no circularon ni siquiera
por el 15 o 20% de la red española, ya que las limitaciones de peso por eje hacía que esas locomotoras no pudieran circular por la mayor parte de la red española. Y nos vamos del vapor en color al diésel reluciente de otras épocas. Fantástica imagen de la locomotora de la serie 4000. Ya con numeración UIC, locomotora 340-012 de Renfe, fotografiada en enero de 1980. Posiblemente saldría de una gran revisión porque estaba reluciente, estaba en perfecto estado, al menos exterior, porque estas locomotoras tuvieron muchos problemas técnicos. Una de las locomotoras más polémicas de la historia de Renfe, porque si bien es cierto que estas locomotoras tuvieron muchos problemas mecánicos, esos problemas se debieron en gran medida al deficiente mantenimiento y además hay un dato del que se habla poco. Los primeros años de las locomotoras de la serie 4000 fueron excelentes. Los primeros años de su funcionamiento en la década de los 70 con los grandes expresos era un funcionamiento bastante bueno y de hecho, en cuanto a velocidad y suavidad de marcha, eran posiblemente las mejores locomotoras que tenía Renfe hasta la fecha. Pero la dejadez, el deficiente mantenimiento y quizás el exceso de potencia respecto a la débil transmisión de tipo hidráulico hizo que estas locomotoras en general no funcionaron. De todas formas, la versión alemana, la V221, tenía 3.000 caballos en vez de 4.000 y fue una locomotora que estuvo 40 años funcionando en Alemania, dando excelentes resultados. La polémica, después de tantos años, sigue servida entre los aficionados. Locomotora 4000, éxito, fracaso o mal mantenimiento. Y en la época ochentera, con los colores vivos de Renfe, aquí podemos ver una locomotora de maniobras 309-008, fotografiada en marzo de 1987. Una de las primeras 309 que tuvieron esta decoración. El número de tractores de maniobras era muy grande en Atocha, tanto en el depósito, el gigantesco depósito, como en la estación, donde estaban trabajando con otros modelos, con otras series de locomotoras de maniobras. Cada vez se ven menos tractores de maniobras en toda la red ferroviaria española. Esperemos que esta remodelación que van a sufrir las locomotoras de la serie 311 para Adif suponga un pequeño revulsivo para que puedan sobrevivir estos tractores de maniobras que son siempre tan llamativos. En los años 80 y 90, Atocha no era tan grande ni tan imponente, ni mucho menos con tantos trabajadores como en la década de los 40 y 50, pero también tenía sus cosas curiosas. Locomotora de la serie 321, unidad 076, realizando un tren herbicida el 23 de junio de 1992 por las vías del depósito para regar, para que no crecieran las hierbas. Mientras que el número de locomotoras iba descendiendo en Atocha, el depósito que está al lado, el de Cerro Negro, que estaba especializado en material autopropulsado, iba creciendo cada vez más, y de hecho ha ido creciendo en las últimas décadas, hasta llegar prácticamente a un monopolio de la alta velocidad. Aquí tenemos ya la última foto. A esto quedó reducido Atocha en la década de los 90. Algunas locomotoras de la serie 333 y también 321 y algún memé de la serie 301 moviendo material. Y después de 160 años de servicio, el depósito de Atocha fue clausurado en el año 2002, aunque realmente no se puede decir que hubo una clausura, ya que el antiguo depósito de Cerro Negro realmente era también el depósito de Atocha, pero más modernizado. Se puede decir que hubo una reforma profunda del depósito y hoy en día es un inmenso cocherón para trenes de alta velocidad. Pero sí que es cierto que en ese año 2002 finalizó la tracción diésel y por lo tanto las antiguas instalaciones de vapor
fueron dadas de baja. Atocha o Cerro Negro, o complejo ferroviario de Atocha, da igual. La cuestión es que, afortunadamente, todo ese complejo de material motor sigue siendo muy espectacular para ver. Aunque ya no hay vapor ni diésel en Atocha, todo esto ya es otra historia, la alta velocidad. Muchísimas gracias por vuestra atención, dar like, suscribiros, comentad, compartid y hasta el próximo video.